Yo creeré, en tu propósito caminaré, aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará, aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré, es por fe, que dice el débil fuerte soy. Muy buenos días, amada audiencia. Estamos aquí nuevamente en tu programa Juntos en la Fe, desde tu transmisión radial Vida 99.7 FM y desde la transmisión del canal de YouTube Juntos en la Fe. Es grato saber el día de hoy cómo Dios nos bendice con un día nuevo, con salud, con vida, con cada bendición que Dios añade a nuestras vidas. Tenemos que estar agradecidos con Dios por todo el favor que Él nos da, nos hace. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta transmisión, por este día, por este momento que podemos compartir y conocer mucho de lo que tú, Señor, has preparado para nosotros. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy hermoso y muy particular, que es los principios de Dios. ¿Cuáles son los principios de Dios y qué es para mi vida? Los principios de Dios es todo aquello que Dios ha establecido desde el principio, desde el comienzo, desde antes de la creación, todo lo que Dios había establecido para que nosotros existiéramos y para que todo lo que nosotros vemos ahora fuera posible. Los principios de Dios se basan en la acción. Es todo aquello que Dios ha conformado por medio de Jesucristo y ha hecho posible todo lo que Él había pensado. Porque como dice la palabra, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Veamos lo que dice, específicamente lo dice en Romanos 12:2, que dice así textualmente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo es esto? Conociendo esta verdad, que tenemos que renovar nuestra mente para poder comprender cuál es este misterio de Dios que el día de hoy nos trae como principio, como el fundamento de todas las cosas. Conociendo esta gran verdad de los principios de Dios para nuestras vidas, pues entonces estaremos haciendo las cosas bien y estaremos teniendo una mejor calidad de vida, porque Dios quiere que vivamos correctamente. Dios quiere que vivamos en paz, en armonía, en amor. Y básicamente Dios nos cuida como una gallina cuida a sus polluelitos. ¿Cómo podemos saber, no? De que Dios nos ama tanto que Él quiere lo mejor para nosotros. Le decía a mi esposo, comentándole esto, de que Dios es el arquitecto. Jesucristo es el ingeniero y nosotros somos los obreros. ¿Qué sucede con el arquitecto? El arquitecto es la persona que va a trazar los lineamientos, hace los planos y te hace toda una estructura de lo que es correcto, de lo que se debe hacer. Jesucristo viene siendo el ingeniero
aquella persona que va a hacer conforme a lo que ya se estableció, a lo que ya primeramente el arquitecto ha diseñado. Y nosotros los obreros, ¿qué tenemos que hacer? Ya hay previamente un plano, ya hay unos cálculos, porque el ingeniero trabaja de la mano con el arquitecto. Entonces es una manera para nosotros poderlo entender. ¿Cómo es esto? ¿Cómo trabaja Dios? Y cómo nosotros tenemos que trabajar correctamente. Entonces, Dios es el arquitecto, Jesucristo es el ingeniero y nosotros los obreros. El obrero no hace otra cosa diferente a lo que ya está establecido. El ingeniero trabaja de la mano con el arquitecto y sigue sus lineamientos. Juntos hacen una obra. Entonces, el obrero ahora es el que va a hacer la obra de la que ya se planificó. Entonces, el obrero no puede salirse de los lineamientos, del patrón, de lo establecido, porque entonces sencillamente la obra se va a caer. Entonces sencillamente no va a poder ser levantada la estructura o la edificación que se planificó de un principio. Entonces, por eso muchas veces nosotros fracasamos en el intento, porque estamos buscando la manera de nosotros hacer lo que nos conviene, o cambiamos algunos materiales para que eso es fraude. Nosotros hacemos fraude con nuestra vida y vemos que eso sucede en las edificaciones, las tuberías internas. Muchas veces cambiamos por otras de más baja calidad para que quede dinero para la persona, ¿no? Eso está mal delante de Dios, porque todo tiene que regirse por los lineamientos que Dios estableció, que es el arquitecto. Entonces, Dios, el arquitecto, diseñó un plan de vida para nosotros y está aquí en su palabra. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros, entonces, el obrero quiere hacer como él quiere y no mirando el plano, no mirando la estructura, no mirando o no haciendo caso acerca de lo que el ingeniero le va a instruyendo, le va diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace un obrero cuando hace conforme a su conocimiento y no conforme a lo establecido? Entonces el obrero va a fracasar, su trabajo va a ser en vano. Entonces Dios no nos llama a nosotros a hacer un trabajo en vano, porque Él ya diseñó todo, ya hizo cálculos previamente. Dios es el Dios de todas las cosas y Él dio inteligencia a los que conocen la ciencia, la tecnología, la inteligencia la da Dios. Todo don perfecto, toda buena dádiva ¿de dónde proviene? Proviene de lo alto, proviene de Dios, no proviene de nosotros. Entonces, tenemos que saber que nosotros necesitamos de Dios, necesitamos conocer la estructura que está plasmada en la palabra de Dios, porque Dios estableció los principios para que nos rigiéramos a través de Él y pudiéramos tener una vida en santidad, una vida en orden, una vida que agrada a Él. Vamos a un espacio musical y ya regresamos con más de este tema tan hermoso como lo es los principios de Dios establecidos para nosotros, para una mejor calidad de vida y una vida eterna, no solamente para esta vida, sino prepararnos para la vida eterna. Amén. Ya venimos
aquí en Juntos en la Fe. En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Oh, oh. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad,
la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Qué hermoso es saber que Dios nos ama tanto que ha dejado planes para nosotros, que ha diseñado un patrón de vida para que nosotros podamos tener esa vida que tanto nos gusta. Ciertamente vivir en este mundo a nuestra manera no es conforme a lo que Dios estableció. Dice la palabra que el corazón del ser humano es engañoso. Entonces nosotros nos podemos equivocar porque nosotros somos seres humanos. Somos imperfectos en todos nuestros caminos, pero Dios, que es perfecto en todos sus caminos y todo lo hace conforme a unos lineamientos. Él hace todas las cosas con buena voluntad. No así nosotros fallamos y muchas veces como que vamos en contra de la corriente y caminamos y nos esforzamos y queremos y no nos salen bien las cosas. ¿Por qué? Porque estamos desconociendo de los fundamentos o de los principios que Dios estableció. Yo hablaba con mis chicos, los adolescentes en la iglesia, que Dios me ha permitido en su infinita misericordia en llevar a este grupo de adolescentes. Y yo hablaba con ellos, con mi familia también, que Dios ha establecido en su palabra todos sus sueños, todo el anhelo que Él tiene, la voluntad de Él, ¿no? Que es buena, agradable y perfecta. Les decía que es como cuando un adolescente escribe un diario y escribe allí todo lo que quiere, todos sus sueños, todas sus ilusiones, todas sus metas, todas las cosas que él le gustaría lograr o todo lo que le ha pasado que no ha sido tan agradable. Escribe todo, ¿no? Entonces yo me recuerdo que cuando era niña yo tenía diarios y yo ahí escribía cosas, ¿no? Entonces es así que el que lee el diario de una persona llega quizá a conocer algo de esa persona, ¿verdad? Entonces, porque ahí uno escribe lo que tiene adentro, lo que tiene en su corazón, lo que piensa. Entonces, tal es así que Dios ha establecido su palabra para que nosotros podamos conocerle también, para que nosotros sepamos lo que a Él le agrada, lo que no le agrada, lo que es correcto delante de Él. Muchas veces nosotros tropezamos en el camino porque desconocemos la palabra de Dios. Entonces,
conociendo nosotros la palabra de Dios, entonces nosotros diríamos, no voy a hacer esto porque esto no le agradaría a Dios. Que, por ejemplo, no le agradaría a Dios que yo tome esto que no es mío. No le agradaría a Dios que yo tenga envidia de mi hermano por las cosas que tiene. No le agradaría a Dios que uno mienta, que uno diga cosas que no son verdad. No le agrada a Dios los chismes, que es algo tan común y tan corriente en este mundo, que uno donde quiera que va se encuentra con alguien que dice cosas y blasfema también de otras personas. Esto no es de Dios. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Dios y nos regimos a ella, entonces podremos hacer lo correcto en nuestras vidas y para ayudar a otros también, para que no tropiecen en el camino. Y en el libro de Juan, capítulo 5, versículo del 39 al 47, vamos a ver lo que dice. Y dice así la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir? Que es el manual de vida. ¿Qué quiere decir? Que es el diario de Dios, porque es donde está escrito acerca de Jesucristo, que es el que dio la vida y por el que fue hecha todas las cosas. Entonces dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria de unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Entonces el 39 dice: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tiene la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces Jesucristo les dice: ustedes tienen que escudriñar las escrituras porque ahí está escrito todo acerca de mí. ¿Cómo podemos conocer a una persona tan solamente de oída? ¿Acaso nosotros podemos conocer a una persona por lo que dicen de esa persona? ¿Verdad? Que uno llega a un sitio nuevo, por decir, a un nuevo trabajo. Vamos a poner este ejemplo. Un nuevo lugar de trabajo. Uno es nuevo. Entonces llega otra persona y dice: ay, a mí me han dicho que fulanito es así y es así. Por decir, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de que nosotros ya nos vamos a hacer como una idea de esa persona? Y ay, no le voy a hablar porque me han dicho esto y esto de esa persona. Entonces, cuando tú tienes la primera conversación con la persona, te das cuenta que no era como habían dicho. Entonces comienzas a conocer a la persona y comienzas a ver, ¿no? De que esa persona no es como te habían dicho. No es ni tan solo un poquito, ni se acerca a lo que te habían dicho. Entonces a las personas hay que conocerlas de tú a tú, personalmente, para poder saber si lo que dicen es cierto o no. Entonces tampoco podemos juzgar a los demás por el simple hecho de saber algo de esa persona, porque cada uno tiene sus luchas. Ahora, ¿cuáles son los principios de Dios? Vamos a verlo.
Vamos a mencionar los principios de Dios una a una y vamos explicando paso a paso acerca de esto. Dice, la primera es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es la base de todo. La fe es lo primero que nosotros tenemos que conocer y tener, porque la fe es muy importante para todo creyente. La fe en Cristo Jesús es lo primero, la primera base. Y es el principio básico que todo creyente debe tener para tener vida eterna. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, voy a hacer esto, voy a trabajar en tal cosa, tengo que creer que lo voy a hacer. Porque dice que es la certeza, es la seguridad. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice en Hebreos 11:6. Pero también sabemos que la fe sin obra es muerta. Vamos a ver lo que dice en Santiago capítulo 2, versículo del 17 al 19. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué creen? Porque conocen a Dios y saben quién es Dios. Pero a veces nosotros creemos o decimos que creemos y no temblamos. Entonces, tenemos que tener reverencia delante de Dios. No solamente decir, sí, yo creo en Dios, sino, sí, yo le creo a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Decir, yo creo en Dios, sí, es saber que existe. Muy diferente a decir, yo le creo a Dios. Le creo a Dios es saber que Dios es real y que va a cumplir lo que Él estableció en su palabra. ¿Y cómo cultivamos la fe? En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En conclusión, la fe sin obra es muerta. ¿Cómo cultivamos la fe? La fe la cultivamos escuchando, oyendo la palabra de Dios, es escudriñando las Sagradas Escrituras, es interiorizando la palabra, no leer por leer, sino leer comprendiendo lo que dice allí y sabiendo de que esa es una guía para mi vida. Número 2, el arrepentimiento es un principio que Dios establece en su palabra para que nosotros podamos ser corregidos o que Dios esté en nuestro camino. Cuando nosotros nos arrepentimos de todo lo malo que hacemos, porque el Espíritu de Dios nos redarguye, nos convence de pecado. Él trabaja en nosotros para que nosotros nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo y de lo que estamos fallando delante de Dios. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, Él viene y nos limpia, nos ayuda, nos favorece. Pero para arrepentirnos debemos confesar nuestros pecados y abandonarlos. Es importante poder reconocer primero nuestras faltas, arrepentirnos y realizar el cambio que tenemos que hacer. Entonces debemos confesar a Dios nuestros pecados y arrepentirnos.
es una tarea que nos corresponde a nosotros. Dios es un caballero. Él lo que hace es que nos espera. Para arrepentirnos nosotros genuinamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer. Es como una persona que tiene un vicio. Vamos a poner este ejemplo para que sea más claro. Una persona que tiene un vicio, de cualquier tipo de vicio que sea. Supongamos el licor, que es muy común. Entonces, esta persona tiene el vicio del licor, pero no lo reconoce. Dice, no, pero yo lo controlo, yo lo manejo. El licor a mí no me hace daño, porque yo lo tomo de vez en cuando. Las personas que fuman dicen, no, de vez en cuando es uno normal así. Pero poco a poco eso se va haciendo un vicio en tu vida. Entonces ya cuando vienes a ver ya no lo puedes dejar porque ya tu cuerpo ha absorbido lo suficiente y ya automáticamente se convierte en el vicio, se convierte en algo que es dependiente. Entonces tú comienzas a depender de eso y si no lo tienes entonces te sientes mal y busca la manera de hacerlo, ¿no? Continuamente, porque eso tú no puedes decir yo lo controlo, porque eso va a llegar un momento que te va a controlar a ti. Entonces ya no tendrías tú el dominio propio que dice la palabra. Nosotros tenemos que tener dominio propio. Nosotros tenemos que dominar la carne, dominar los placeres del mundo, de la vida. La carne no se le puede dar todo lo que se le antoja. Imagínense ustedes que la carne quiera comer cualquier cosa y comer tierra, comer... Yo he escuchado cosas así y yo digo, wow, es tremendo. Nosotros hemos venido del polvo y al polvo volvemos, ¿no? Pero hay cosas que no nos hacen bien, ¿no? Entonces es tremendo porque las personas creen que pueden dominar aquellas cosas, pero esas cosas que te hacen mal comienzan a dominarte y ya después es muy difícil poder sacarte de eso, es muy difícil hasta incluso reconocerlo, viene a ser parte de ti, viene a ser algo como muy normal para ti, entonces es muy difícil dejarlo. Los vicios son muy difíciles dejarlo porque ya se enseñorean de ti, es una especie de cadena, es una especie de maldición porque tú la estás aceptando en tu vida, estás aceptando ese vicio, porque vicio es vicio, no importa de los colores o sabores que le pongan, vicio es vicio y eso te va a dañar. Entonces, si nosotros sabemos que estamos haciendo algo malo y no lo reconocemos, entonces eso viene a gobernar tu vida. Es como que le abrimos una puerta al enemigo para que entre en nuestra vida y nos destruya. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Cerrar la puerta al enemigo, rechazar eso que te está dañando, rechazarlo y decirle no, parar eso, porque tú tienes que tener dominio propio. No te puede ganar la ansiedad, no te puede ganar esa necesidad de querer satisfacerte todo el tiempo. No es así. Tienes que tomar la decisión y decir ya basta, ya no lo voy a hacer más y yo necesito de ti, de tu ayuda, Señor, porque solo no lo puedo hacer. Miren cómo es que en un principio, cuando uno se mete en un vicio, en una situación de pecado o de maldad, el enemigo te pone la trampa, ¿no? Te pone la tentación, pero tú eres el que decide. Pero después para dejarlo, ¿cuánto es difícil y cuánto te ha dañado también? Porque tuviste mucho tiempo para recapacitar y cuando te ves ya que estás enfermo,
o cuando ya te ves mal en una situación que ya no das para más, entonces ahí es cuando vienes y recién te das cuenta. Entonces, no siempre es tarde, pero a veces sí lo es, a veces es tarde. Hay personas que lamentablemente han sabido de que tienen un cáncer por X motivo, bueno, más que todo, pongámoslo por algún vicio, el vicio del cigarrillo, por ejemplo, y hasta que no se ven afectados, ya, y es que ni siquiera lo pueden dejar. Es muy difícil. Entonces, con las cosas del mundo, con las cosas del enemigo, no se puede jugar. No se puede pretender jugar con el fuego y no quemarse. Tengamos esto muy en cuenta para las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida, porque todo afecta, todo nos va a afectar, todo tiene una consecuencia para nuestro futuro y para el futuro de nuestros hijos, de las siguientes generaciones. En Lucas 3, del 8 al 14 dice: haceos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, esto es cuando Juan el Bautista venía hablando de Jesús. Juan decía a la gente: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces la gente tan solamente lo miraba y lo escuchaba, y muchos de ellos se quedaban así, sin hacer nada. No querían que sus vidas fueran corregidas, y eso es lo que sucede con muchas de las personas que Dios me ha puesto, ¿no?, en el camino, para de alguna forma hablarles de Dios. Entonces uno viene y comienza a enseñarles, comienza a decirles algunas cosas. Mira, esto no te conviene, o esto no deberías hacerlo, pero ellos creen que es que uno les quiere imponer o les quiere decir que no está bien lo que están haciendo. A veces la gente no le gusta ser corregidas, pero uno sabe lo que hay más allá del camino. Si esa persona continúa caminando, se va a ir rumbo al barranco. Por ejemplo, yo he hablado con personas en las que Dios me ha permitido hablarles de Él y decirles algunas de las cosas como dice la palabra, pero hay personas que no les gusta ser corregidas. Hay personas que ya ni siquiera nos quiere contar nada porque saben que están haciendo lo incorrecto. Pero no es la manera en que nosotros hablamos con esas personas para tan solamente juzgarla, porque esa no es la idea. Nosotros no intentamos hacer el papel de Dios, porque a Dios es quien le corresponde ser el juez, no a nosotros. Pero entonces, ¿qué sucede cuando nosotros exhortamos a esas personas con amor, diciéndole: mira, yo sé de lo que tú estás haciendo a lo que te va a llevar? Comenzamos a quizás a darle un consejo, una mano amiga que le ayude, una palabra que le corrija su vida, pero ya queda de la parte de la persona si realmente lo toma o lo deja. Es así. Es importante saber que Dios ha dado la salvación. Es gratuita, no es obligatoria, pero la salvación es un regalo de Dios y es una oportunidad que Dios da a todos. Dios da la misma oportunidad para todos, para arrepentirse. Pero, ¿qué sucede? Que hay personas que no lo toman. Hay personas que no toman la salvación porque no se quieren arrepentir, porque quieren vivir la vida a su manera, no quiere que nadie les corrija. Entonces, es muy lamentable cuando uno conversa con alguien y le dice: oye, yo sé que si tú caminas por allí, vas a llegar al barranco. No vas a poder sobresalir o sobrevivir de esto. Entonces, uno quiere ayudar de la mejor manera a las personas, aconsejándolas. La persona ve si lo toma o lo deja. Esa es decisión de cada uno, pero después no pueden decirle a Dios:
nadie me dijo esto, yo no sabía, nunca nadie me dijo acerca de esto. Entonces, es que Dios advierte, Dios nos dice las cosas, nos usa para llevar el mensaje a las personas. Y a veces las personas cierran sus corazones, cierran sus oídos. Como dice la palabra, tienen comezón de oír. Entonces la idea es escuchar atentamente lo que Dios dice, porque es para tu vida, es para ayudarte. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vamos a ver lo que dice la palabra, porque tenemos una pregunta. ¿Qué hace Dios con los pecados cuando nos perdona? Si en verdad nos perdona, ¿qué hace con nuestros pecados? Vamos a ver lo que dice en Miqueas capítulo 7, versículo 19. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso hace Dios porque Él olvida nuestros pecados. Él perdona y olvida. Entonces, ¿cómo es que hay personas que dicen, no, yo perdono, pero nunca olvido? Entonces, si nosotros decimos eso, miren cómo Dios sí perdona y olvida. Entonces, tenemos que aprender de Dios a perdonar y a olvidar. En Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Escucho a diario muchas personas diciendo: Dios, ¿por qué permite esta injusticia? Dios, ¿por qué permite esto que suceda? Entonces, ¿por qué? No escudriñamos nuestros corazones, pero Él sí lo hace. Nosotros muchas veces pecamos deliberadamente incluso y hacemos lo que queremos, pero no vemos cómo ofendemos a Dios, la manera como nosotros estamos viviendo, cómo cometemos errores deliberadamente. Andamos en la vida cometiendo uno tras otro pecado, errores. Ni siquiera venimos delante de Dios y le decimos: Señor, yo quiero saber en qué estoy fallando. Si es que nosotros no queremos reconocer algunas faltas, pero Dios, como sí conoce nuestro corazón, porque Él escudriña aún lo profundo de nuestros corazones y de la cantidad de cosas que nosotros pensamos, Él lo sabe todo. Entonces, ¿cómo es que nosotros venimos y tenemos la osadía de decir cómo es que Dios permite tanta injusticia cuando no vemos que los injustos hemos sido nosotros? Cuando nosotros hemos pasado por encima de la autoridad, por encima de la ley de Dios, de sus mandamientos, hemos pasado por encima de Dios mismo. Entonces, no conociendo la palabra de Dios es no conocer a Dios. De qué manera nosotros podemos decir que Dios es injusto por las cosas que permiten lo que nosotros nos está pasando o lo que a nuestro alrededor está sucediendo, y decimos: ¿cómo es que Dios esto, aquello? Pero nosotros nos hemos detenido a pensar qué es lo que yo estoy haciendo mal, porque a Dios no le agrada la idolatría, a Dios no le agrada la hechicería, a Dios no le agrada la manera como nosotros nos dirigimos en este mundo. Hay tantas cosas que a Dios no le agrada de nuestra vida. A Dios no le agrada el chisme, no le agrada la mentira, no se complace, dice, en la mentira. Entonces, en el fraude tampoco.
Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios y saber por qué nos ha sobrevenido todo este mal. ¿Por qué? Detenemos a pensar cada uno y decir, oye, lo estoy haciendo mal, porque a la final no estoy conociendo a Dios, y ya por ahí el primer pecado que yo he fallado es el primer mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Entonces, si nosotros no conocemos a Dios, ¿qué vamos a hacer? El tercer punto viene siendo el bautismo. El bautismo es una preparación necesaria para todas las personas. Jesucristo lo hizo. Jesucristo se bautizó para darnos a nosotros la manera correcta como nosotros tenemos que hacer las cosas en este mundo, porque Él sabe cuáles son los lineamientos que Dios estableció para que nosotros podamos tener vida eterna. Y cómo es que la persona muchas veces quiere tener la vida eterna, pero no quiere hacer las cosas establecidas por Dios. Entonces eso no es. Es como que cuando nosotros vamos al ejército, y con propiedad lo digo, vamos al ejército, pero no queremos obedecer. Pero no queremos, decimos, no, el sargento no tiene la razón. No, el capitán o el de alto rango, no, ellos no tienen la razón. Entonces yo vengo y quiero hacer lo que yo quiero. No, no es así. Para todo hay un lineamiento, para todo tiene que haber un orden, para todo tiene que haber un plan, porque entonces, ¿de qué manera vamos a vivir? ¿Desordenadamente? Entonces vamos a pasar por encima de todo el mundo. No puede ser. Es como en una estación de servicio de un parqueamiento, que también Dios me ha permitido conocer ese trabajo, saber cómo es. Entonces muchas veces la gente viene y se quiere parquear donde quiere, encima del árbol, encima de lugares donde no es para parquearse. Entonces es increíble cómo la gente quiere vivir a su manera, pasando por encima de los demás, por encima de hasta los jefes, por encima de todo el mundo. Y no puede ser así. Para todo tiene que haber un orden. Veamos lo que dice en Juan capítulo 3, versículo del 4 al 6. Dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es algo necesario, se convierte esto en algo necesario en el que el ser humano, para poder tener vida eterna y entrar en el reino de Dios establecido por el mismo Dios, ¿verdad? Es necesario que vuelva a nacer. ¿Y cómo es esto? Nicodemo, que conocía, era un sacerdote de aquella época, y él conocía la ley y se la sabía incluso. Entonces, pero él no entendía del hecho de volver a nacer es empezar de nuevo, es creyendo en Jesucristo. Cuando uno se bautiza es para volver a nacer, para volver a empezar una nueva vida, para renunciar a aquello que yo fui en el pasado y para empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Y es un acto de fe, es algo simbólico, es un acto de fe en el que uno dice: yo me bautizo porque yo quiero tener una vida eterna, pero también quiero que mis caminos sean corregidos, que mi vida sea sanada, que el Señor sea el Dios de mi vida, de mi salvación. No solamente es decir yo creo en Dios, sino es yo creer a Dios. Es muy diferente. Entonces, caminar con Dios
es rechazar todo aquello que a nosotros nos han inculcado desde niños, que tengo que arrodillarme ante algo realizado, hecho por el hombre, porque eso también es pecado delante de Dios, porque eso se convierte en idolatría, ¿ves? Entonces, son tantas cosas que nosotros le hemos fallado a Dios, que necesitamos urgente venir a Él y preguntarle nosotros mismos, decir, bueno, Señor, a mí me han enseñado así, desde pequeña, pues la verdad ya yo no sé ni en qué creer, porque hay tantas religiones que lo que hace es que confunde a las personas, porque yo llegué a estar así, yo llegué a estar confundida. Ya no quería ni siquiera ir a ninguna iglesia, porque yo decía, ay no, estaba aturdida con tantas cosas. Y yo dije, no, Señor, yo quiero conocerte a ti personalmente. Y comencé a leer las Sagradas Escrituras, la Biblia, no yendo a una religión o a otra, no, porque el Señor no ha establecido religiones. Las religiones el hombre las ha hecho para su conveniencia, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra nunca pasará. Es lo que dice la palabra. Entonces, qué importante es regirse por la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús no fue bautizado de niño? En la palabra de Dios vemos claramente cómo Jesús fue llevado por su mamá y su papá. Bueno, por María y José, que fueron las personas que Dios permitió para que lo guiaran en esta vida cuando eran niños. Necesitaba tener una mamá y un papá. Y Dios, el Padre, permitió que Jesús tuviera una madre y un padre terrenal aquí para que lo criaran, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Jesucristo fue bautizado ya cuando era un hombre de 30 años? Entonces, cuando era ya suficiente y capaz, cuando ella era ya suficiente y capaz de reconocer sus pecados y de arrepentirse, aunque Jesús, ¿de qué se tenía que arrepentir si él no hacía nada malo? Pues él era 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? Entonces, pero a lo que me refiero es que él no fue bautizado de niño, sino que de niño fue llevado por María y José a la sinagoga, al templo, para ser presentado. Cuando es presentado en el templo ante Dios, es para decir, Señor, aquí está mi hijo, te lo entrego, Señor, encamínalo, ¿verdad? Así como se hace actualmente en muchas iglesias en las que los niños, desde que son recién nacidos, son presentados a Dios y la iglesia ora por ese niño, pero no es bautizado, porque un niño, un bebito chiquito, recién nacido, no tiene la potestad de decidir y decir, me arrepiento, o quiero bautizarme, o quiero hacer esto. No puede decidir un bebé recién nacido, o así sea que esté un poquito grandecita, o de 5 añitos. Ese niño no puede decidir. Se dice que a partir de los 8 años, científicamente comprobado, en que un niño a partir de los 8 años puede decidir, porque ya tiene un previo conocimiento del bien y del mal. Entonces puede decidir en qué hacer, o si está la mamá y el papá en planes de separación o qué sé yo, un niño puede decidir con quién estar, con la mamá o el papá, aunque eso no es el hecho, porque las familias deben estar unidas, son constituidas. El plan de Dios es que la familia esté siempre unida, la mamá y el papá juntos, llevando juntos a ese matrimonio o esa familia adelante, para que juntos estén con los hijos, porque se crea un gran problema cuando está mamá y papá separados y el niño no haya para dónde irse, porque ama a los dos, ama a su mamá y ama a su papá, pero también lo necesita a los dos. Entonces se le hace un gran daño a los niños cuando mamá y papá se separan. Entonces,
Son tantos los principios de Dios que nosotros, por desconocer la palabra de Dios, pues cometemos tantos errores. Y es justamente eso lo que Dios viene ahora a través de esta radio, por medio de todos los programas que aquí se ven en esta radio, en esta emisora, en que nos permite conocer qué es lo que estamos haciendo o en qué estamos fallando para corregirnos. Voy a dar la cita y ustedes lo van a poder verificar de cuándo fue que Jesús fue presentado en el templo. Eso lo dice en Lucas capítulo 2, versículo del 22 al 35. Les invito a poder, si lo quiere escribir o si lo quiere leer, si no le dio tiempo de poder anotarlo, lo puede conseguir en mi canal de YouTube, Juntos en la Fe de Gipse Albarrán. También tenemos acá en Mateo capítulo 3, del 13 al 17, donde dice que Jesucristo fue bautizado, pero él ya siendo hombre, ya siendo adulto, se bautizó. Así que, amada audiencia, no hay excusa, no hay pretextos. ¿Qué sucedería si aquel día que llegue nosotros tengamos que estar frente a frente con Dios y nos diga, ¿por qué si tuviste tanto tiempo no te bautizaste? Entonces, ¿qué le vamos a decir a Dios? Ay, es que a mí ya me habían bautizado cuando pequeña. Y no es válido el bautizo de bebé, es válido el bautizo a partir de una edad en que ya tengas conocimiento del bien y del mal y ya puedas decidir. Y ya tú digas, ya yo quiero aceptar a Cristo en mi vida y en mi corazón, quiero bautizarme porque es en obediencia que lo estoy haciendo. Importante saber aquí de que muchas personas se bautizan por otras personas. He escuchado que hay iglesias en las que también personas se bautizan por los muertos, como hay otras personas que dicen, no, yo me bautizo por fulanito de tal, para que el Señor tenga misericordia de él y lo salve. No, la salvación es individual. No es que yo voy a tomar el lugar de mi esposo o de mi hijo y me voy a bautizar por ellos. No, no es así que funciona, porque la salvación es individual. Cada persona tiene la misma oportunidad para arrepentirse, para hacer las cosas bien, tiene la misma oportunidad cada día. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y las oportunidades son muchas. Todos los días Dios nos da a cada uno la misma oportunidad, pero queda de parte de cada uno si la toma o la deja. No es obligación, pero sí es algo importante de lo que todos tenemos que hacer, porque quiéralo o no, todos tenemos que volver al polvo, porque del polvo fuimos tomados. Entonces, nosotros sí o sí en algún momento vamos a morir. No sabemos de qué vamos a morir, si de una enfermedad o si vamos a padecer o si nos va a dar una gripe y hasta ahí llegó. No, nunca vamos a saber cuándo, de qué manera o cuándo vamos a morir, pero lo cierto sí sabemos es que en algún momento vamos a tener que dejar de existir, vamos a tener que dejar de existir en este mundo, de respirar. Dice la palabra que el espíritu vuelve a quien lo dio. Entonces nuestra alma, ¿para dónde va? ¿Para dónde va nuestra alma? Entonces es importante prepararnos ahora que podemos, ahora. El tiempo es ahora, decidir ahora, no mañana, porque tú no sabes si vas a tener el día de mañana. Nadie sabe ninguno de nosotros sabemos si vamos a poder contar con el día de mañana. Entonces, el hoy, el ahora, es el día en que Dios nos da para arrepentirnos, el día que Dios nos da para decidir hacer las cosas correctamente, para dejar lo que tenemos que dejar, si algún vicio o
alguna maldad o algún pecado de lo que nos aparta y nos aleja tanto de Dios. Es hoy que tenemos que decidir. Y vamos a un espacio musical y ya regresamos con más de este tema aquí en Juntos en la Fe. No se alejen de nosotros, ya venimos. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. De tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me
ya regresamos de nuestro espacio musical y es importante poder conocer acerca de los principios que Dios estableció en su palabra. Estamos conociendo los principios de Dios y ya hemos dicho que la fe en Jesucristo es el primero, el segundo el arrepentimiento, el tercero el bautismo, el cuarto se trata nada más y nada menos que del don de Dios, el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo conocemos que es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, no es que es una persona ajena, no es una persona extraña, no es tan solamente una tercera persona, es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es como un ejemplo que le puedo poner. Nosotros somos también, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, son tres en uno. Yo no puedo decir que mi espíritu es ajeno a mí, porque mi espíritu es mi espíritu, mi alma es mi alma, mi cuerpo es mi cuerpo, pero somos tres en uno. Entonces, así mismo es Dios. Es tres personas en uno, tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Qué más necesito saber? El Espíritu Santo es un regalo inmerecido de parte de Dios, el cual nos consuela, nos fortalece, nos guía en el camino, nos ayuda, nos bendice con su presencia. Entonces no podemos decir que Dios es malo cuando en realidad nosotros somos los malos, pensando de Dios cosas equivocadas. Muchas veces erramos con la manera en que vemos a Dios. Mucho cuidado con eso. En Efesios 4:30 dice así la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo es que nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios? Cuando hacemos lo que nosotros queremos, tan solamente cuando hacemos nuestra voluntad o cuando nosotros hablamos de cosas que no son verdaderamente de edificación. Vamos a conocer un poco al Espíritu Santo por medio de la palabra que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. También dice la palabra que el Espíritu de Dios es el que conoce lo profundo que hay en el corazón de Dios. Él es el que escudriña los pensamientos y la intención del corazón del ser humano también. Por eso es que Dios nos conoce perfectamente, porque Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, porque es Espíritu. Entonces tú y yo tenemos un espíritu, queramos o no, tenemos un espíritu, porque si no tuviéramos espíritu no pudiéramos vivir. El hombre es un alma viviente, porque dice al principio de la creación que Dios sopló vida. Dios le dio un soplo de vida al ser humano para que tuviera vida. Sin el espíritu no pudiera vivir la persona. Entonces tú y yo tenemos el soplo del Espíritu de Dios, el cual mora dentro de nosotros. Por eso es que Dios te conoce perfectamente, me conoce perfectamente, a todos nos conoce, sabe lo que pensamos, lo que sentimos, lo que padecemos, lo que sufrimos. Dios lo sabe absolutamente todo, porque Él nos creó,
nos formó y nos dio de su espíritu, nos dio aliento de vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Cuando una persona fallece, dice la palabra que el espíritu vuelve a quien lo dio. Quiere decir que el espíritu de nosotros, el soplo que Él dio a nosotros para que nosotros viviéramos, el espíritu sale del cuerpo y automáticamente la persona muere. Entonces, el cuerpo, que es el cascarón que podemos ver, que es nuestro cuerpo, entonces muchas veces nosotros le damos más importancia al cuerpo que al espíritu. El espíritu lo dejamos botado de último, no oramos, no hacemos nada de que pueda ayudar a que el espíritu se alimente. Entonces, le damos más importancia a lo superficial, a lo físico, a lo natural, al cuerpo, cuando en verdad el cuerpo va a morir, va a fallecer. Nosotros tenemos que saber que lo importante es el espíritu y no el cuerpo. El principio número 5 viene siendo el principio del carácter cristiano. ¿Cómo es que una persona creyente debe caminar? ¿Cómo debe hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo tiene que hacer una diferencia entre lo físico y lo natural, entre lo interno y lo externo? Veamos cómo es el carácter de Dios. Según la Biblia, está Éxodos 34, del 6 al 7. Dice de los atributos de Dios, que es la bondad, la misericordia, la fidelidad, santidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Los pensamientos y la obra de Dios es más alta que la nuestra, como lo dice en Isaías 55, del 8 al 9. Y bien, amada audiencia, hemos llegado al final de este programa y me despido no sin antes decirles, recordarles e invitarles para el próximo programa de Juntos en la Fe, aquí en Vida 99.7 FM, La Plenitud Sin Fronteras. El próximo martes estaremos acá con otro tema muy importante también, de 9:30 a 10:30 de la mañana. Los espero. Chao, chao. Aunque no pueda ver, yo creeré, en tu propósito caminaré.